¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué, a pesar de vivir en estos tiempos del auge de la tecnología, con la inteligencia artificial en su mejor momento de su historia, con la automatización de datos, hay muchas empresas en el mundo que flaquean en la atención a su cliente, a su público, no solo de manera presencial, sino más aún importante de manera virtual? Habiéndose virtualizado la atención incluso de manera masiva alrededor del mundo, todavía hay empresas que no consiguen tener una acertada atención en este sector tecnológico virtual. Es por eso que hoy nosotros, los Ingenerds, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Privada del Norte, te vamos a presentar un tutorial de nuestro proyecto final, que es la construcción de un bot automatizado que pueda brindar información necesaria y satisfactoria al cliente, y de esta manera conseguir que el negocio de otra persona, de tu cliente, o incluso tu negocio propio, sea que estés empezando o sea que ya hayas empezado y tenga un buen rumbo encaminado, pueda tener una excelente atención de manera virtual al cliente. Sin más por añadir, vamos con el tutorial. Bien, nos situamos en nuestro navegador de confianza y en el buscador vamos a escribir BotPress Studio, que es la página que nos va a ayudar con la creación del bot, y le damos aquí clic. Esta es la interfaz de la página, le damos a iniciar sesión. Una vez adentro, vamos a tener la opción de crear nuestro bot. Acá ya me sale mi bot creado, que es TrilceBot, pero a ustedes les va a salir en aperturar o crear un nuevo bot. Le dan y simplemente lo configuran. Edit in Studio, clic. Bien, este espacio es nuestra pizarra. ¿Y qué son cada una de estas columnas? Estos son nodos. Todos los nodos están conectados mediante una secuencia para poder seguir la hilación de la conversación o el flujo de conversación. Todo bot tiene un nodo de inicio y también tiene un nodo de fin, en la que se inicia la conversación y se finaliza la conversación. Entonces, en nuestro nodo de inicio, que va a estar solo por cierto, vamos a crear un nuevo nodo que se llama inicio. ¿Cómo se crea un nodo? Se le da clic derecho a cualquier espacio en la pizarra y le damos aquí en Standard Node. Este nodo estándar le podemos dar un nombre que se llama inicio, y acá en la opción donde dice Add Card vamos a darle clic y se presentan a continuación todas las cartas disponibles que le podemos dar según la función que le designemos a nuestro bot. Entonces le damos a dar a Add Card y texto. Aquí se nos va a mostrar el texto inicial. Esta es la carta de presentación del bot, por lo que siempre tratamos de ser cordiales. Hola, mi nombre es bot. Esa va a ser nuestro primer texto. Y vamos a añadir la siguiente carta. Le damos a Add Card y nos vamos abajo donde dice Capture Information. Estas cartas son para capturar o guardar la información que el cliente desee consultar. Entonces le damos aquí donde dice Raw Input, y en esta carta de aquí podemos hacer nosotros la pregunta que querramos que el cliente responda, en que podemos ayudarlo, y esto se guarda en una variable. ¿Qué son las variables? Son pequeños espacios de almacenamiento donde se guarda la información que le estamos solicitando al cliente. Para no hacer más complejo el asunto, vamos a borrar este nodo y le vamos a enseñar cómo ha sido configurado nuestro nodo de inicio. Como les mencioné, el nodo de inicio está aquí. Este es nuestro texto. Hola, bienvenido al asistente virtual de Colegios Trilce. Mi nombre es TrilceBot y estoy aquí para lo que necesites. El siguiente es una card de Raw Input, como se ve aquí. Y la pregunta es, ¿en qué puedo ayudarlo o ayudarla? ¿En qué variable está guardada? En la variable pregunta. ¿Cómo se crean las variables? Aquí al costado izquierdo tenemos la categoría Home y tenemos la categoría Workflows. Y en la parte inferior a la izquierda, donde dice New Variable, le damos clic y le damos un nombre a nuestra variable. ¿Qué tipo de variable va a ser? Una workflow. Quiere decir de que es un flujo de trabajo. Va a seguir el flujo de la conversación. Y más adelante vamos a trabajar con el tipo de variable user, que es usuario, y básicamente se guarda la información de manera puntual de usuario que está solicitando el cliente. Al nombre de nuestra variable le vamos a poner pregunta, como yo lo tengo. Podemos ponerle consulta también, depende de lo que ustedes deseen clasificar. Le damos a close porque yo ya tengo mi variable creada. Y aquí va a aparecer los distintos tipos de variables que hemos creado. Como en este caso nuestra nueva variable va a ser en categoría Workflow, se guarda acá dentro de esta categoría. Las categorías User se guardan un poco más abajo y así sucesivamente. Entonces nuestra categoría Workflow y la variable pregunta ya está creada, la hemos referenciado aquí, y es en este pequeño espacio de almacenamiento que se va a guardar la pregunta que haga el cliente. ¿Cómo hace el bot para procesar la pregunta y para consultar en su base de datos y para poder responderla? Le damos a Add Card
y vamos a buscar la tarjeta de iTransition o transición a la IA. ¿En qué nos va a ayudar esta tarjeta? Transición a la IA. Esta carta dice: la tarjeta de transición de IA clasifica el texto en categorías predefinidas, lo que resulta útil para determinar la intención del usuario o extraer el tema principal sin necesidad de frases de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? De que la inteligencia artificial va a hacer que nuestro bot trabaje de manera más fluida, va a categorizar o va a identificar las necesidades del cliente que haga mediante sus preguntas y, de acuerdo a la base de datos que nosotros le vamos a dar, va a contestar de manera adecuada. Y eso lo vamos a ver más adelante. En la tarjeta de transición a la IA vamos a referenciar la variable que hemos guardado anteriormente. ¿Por qué? ¿De dónde va a sacar la información la IA? De nuestra variable workflow pregunta. Y recordemos que en nuestra variable workflow pregunta se ha guardado la consulta o la pregunta del cliente o del usuario. Ahora, para poder darle solución a las consultas del cliente vamos a darle dos opciones. En este caso, dos opciones, ustedes le pueden aumentar más. Mis dos opciones son las siguientes: ¿desea reservar matrícula o hacer alguna consulta? Y vamos con la reserva de matrícula. Se va a crear aquí un espacio en el que vamos a poder jalar un enlace y conectar con un nuevo nodo. Para esto vamos a crear el nodo de reserva. Y como podemos ver, en nuestro nodo de reserva tenemos varias cards de raw input. Vamos a verlas una por una. Algo que me estaba olvidando mencionarles y es bastante importante es la base de datos. De dónde va a sacar el bot la data o la información para poder contestar según lo que el cliente pida. Vámonos aquí a la parte izquierda donde dice Knowledge Bases, que son base de datos. Vamos a aperturar o crear una nueva. Le damos aquí a New Knowledge Base y le designamos el nombre que deseamos. Vamos a darle clic aquí y vamos a darle donde dice Rich Text File. Y aquí tenemos nuestra base de datos. Esto es una base de datos. Prácticamente hemos recopilado la información de lo que es el colegio Trilce, su matrícula, sus profesores, los precios de matrícula, etcétera, etcétera. Entonces, al tener una base de datos bastante sólida y sobre todo ordenada, nosotros ya podemos trabajar con el bot. Y bien, como les decía, vamos al siguiente nodo, que lo vamos a llamar reserva, y lo vamos a llenar de raw inputs. En este caso lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque lo siguiente que vamos a hacer es pedirle al cliente sus nombres y apellidos del apoderado. Esto se guarda en una variable user que se llama nombre. Recordemos cómo crear la variable. Por favor, ingrese sus nombres y apellidos, apoderado, y se va a guardar en la variable user, nombre. El siguiente raw input, después de haber contestado al cliente, va a ser: por favor, ingrese su número de DNI o de identificación, y lo vamos a guardar en una variable que se llame DNI. El siguiente es: por favor, ingrese su número de celular, y lo vamos a guardar en una variable user también que se llame cell. En la siguiente tarjeta esto ya no es un raw input, es una tarjeta que está en la misma categoría de guardar información, pero que se llama email address. Esto es para que nosotros podamos guardar de manera más precisa un correo electrónico, porque vamos a hacer que nuestro bot más adelante, al finalizar la conversación, le envíe información de la reserva de la matrícula al correo electrónico que ingrese el cliente. Pero básicamente funciona de la misma manera. Le escribimos la pregunta que deseamos que el bot le haga al usuario y lo guardamos en una variable que se llama user correo. Otro raw input: ingrese los nombres y apellidos del alumno que desea matricular. Creamos una variable user también, pero con un nombre distinto para que lo podamos diferenciar. La siguiente tarjeta raw input le pide al cliente que ingrese la sede en la que desee matricular al alumno. Luego seguimos con un raw input adicional, que es la fecha de nacimiento del alumno. La siguiente tarjeta también es un raw input, en la que le pedimos al cliente el nivel académico en el que desea ingresar al alumno. La fecha y hora también es un raw input, y lo guardamos cada uno en una variable distinta. Como podrán ver a la izquierda, se van a ir guardando las variables que nosotros creemos. Ahora, ¿dónde se guarda la información que está pidiendo el bot y que está ingresando el cliente? En la siguiente tabla, vamos a la parte izquierda donde dice Tables, seleccionamos y nuevamente New Table y le damos nuestro nombre. Tenemos lo siguiente: tenemos la categoría nombre, tenemos la categoría fecha de reserva, tenemos la categoría celular, nombre de alumno. ¿Cómo se crean estos espacios en la tabla? Simplemente le damos aquí a más y aquí le ponemos el nombre. Nos dirigimos nuevamente a Workflows, vamos a nuestro espacio de trabajo y nos situamos en nuestro nodo. Le vamos a dar a Add Card y vamos a buscar la de insertar tabla.
insert record. Esta es la tarjeta que vamos a buscar. ¿Cuál es la definición? Vamos a traducirlo nuevamente. Y dice, las tablas permiten almacenar y gestionar datos estructurados que se pueden utilizar en el flujo de la conversación. Entonces le damos clic y a continuación vamos a poder referenciar cada una de las variables que hemos creado. La variable user, nombre, la variable workflow, la variable celular, la variable nombre alumno y así sucesivamente con cada una de las variables que nosotros deseemos guardar. Es por ello que aquí en nuestra tabla se ven las variables guardadas. Esta información que ven aquí es información de prueba que hemos hecho nosotros antes de poder ejecutar el bot y de poder grabar este video. Más adelante vamos a ver cómo se reservan cada una de ellas. Nos dirigimos a Workflow nuevamente y lo siguiente que vamos a ver es esta tarjeta. Vamos a añadir la siguiente tarjeta, Execute Code. ¿Cuál es la definición de esta tarjeta? La tarjeta ejecutar código permite ejecutar código en el contexto del flujo de trabajo actual. Esto resulta útil para realizar llamadas a la API, cálculos o cualquier otra lógica personalizada que necesite. La API que vamos a usar es en la siguiente página. Nos dirigimos a make.com. Es una API que nos va a ayudar a enlazar la información del bot con la información del correo que vaya a añadir el cliente o el usuario para que le pueda llegar la información de reserva o la que nosotros deseemos hacerle llegar. Entonces vamos a darle a Execute Code y aquí vamos a grabar el siguiente código. Este código fuente nos permite grabar las variables que deseemos conservar. En este caso yo deseo conservar la variable fecha, la variable nombre, la variable DNI y así sucesivamente con cada una de las que desee. Pero primero vamos a dirigirnos a la página de Make. Nuevamente, iniciamos sesión y nos va a salir la siguiente interfaz. Le damos aquí a donde dice crear escenario. Vamos a darle donde dice webhooks, webhook personalizado y le damos crear un webhook. A nuestro webhook le podemos llamar por ejemplo bot y le damos a guardar y este código lo vamos a copiar. Y bueno, yo ya tengo este código aquí dentro del código fuente. Mediante este código o URL se va a enviar la información de las variables a la página de make.com para que le pueda llegar el correo a nuestro usuario. Entonces le damos a guardar y le damos aquí a más donde dice Add Module y vamos a buscar la opción Gmail. ¿Qué es lo que queremos que haga Gmail? Que envíe un correo al usuario. Entonces una vez estemos en esta ventana, aquí se nos va a dar la opción de agregar un Gmail. Este Gmail es el que va a enviar el correo al destinatario o al cliente en este caso. Nos dirigimos a sujeto. Vamos a ingresar aquí el título del correo que nosotros querramos ponerlo. Reserva de matrícula exitosa. Aquí en Body Type vamos a cambiar la configuración a Collection on Contents. Y en Body Contents, que es contenido del cuerpo, es decir, el contenido del correo en sí, vamos a darle donde dice Add Body Content. Y en texto vamos a escribir literalmente lo que va a leer el usuario en el correo. Entonces empezamos siempre con un saludo, hola. Y para poder referenciar el nombre de la persona vamos a darle clic. Nos situamos aquí en estas funciones de texto y vamos a darle en Start Case. Start Case es una función de texto en el que nosotros vamos a poder referenciar las variables que hemos guardado en nuestro BotBrace. Aquí en la primera parte me olvidé mencionarles en donde dice Email Address, seleccionamos y aquí están las variables guardadas. Ok, ponemos correo, siempre pongan correo y dentro de los paréntesis de Start Case ponemos la variable nombre, que es el nombre del apoderado que está haciendo la reserva de la matrícula. Y continuamos. Gracias por comunicarte con Colegios Trilce Perú. Se realizó la reserva de matrícula con los siguientes datos. Alumno 2 puntos, nuevamente Start Case para referenciar la variable y nombre del alumno. Sede, Start Case, la variable sede. Nivel académico 2 puntos, Start Case, la variable nivel académico. Fecha y hora de la cita, Start Case, fecha, en variable. Nos contactaremos con usted a la brevedad para brindarle mayor información. Entonces, como yo ya tengo esto configurado, volvemos a nuestro bot, tenemos el código y nuevamente creamos una card que es texto generado por la IA. Vamos a poner un prompt que es el siguiente. Según la información brindada por el usuario, genera un resumen ordenado para que el usuario verifique que la información ingresada sea correcta. El resumen debe tener los siguientes datos, 2 puntos, y aquí referenciamos las variables mediante este botón que es insertar variable. Insertamos la variable del nombre del apoderado, el número de DNI, el número de celular, el correo y la fecha en la que se ha reservado la cita.
Yo pongo esta jerarquía de información, primero la información de la persona que está haciendo la reserva y para finalizar la información de la persona o el alumno que se está matriculando. Siempre es importante aclararle al bot que tenga un tono conversacional amigable y de ser posible usar emojis para poder hacer un poco más pintoresca la conversación. Vamos a seguir con la respuesta y aquí vamos a crear un nodo que se llama respuesta y a su vez creamos una carta que es enviar texto, pero en lugar de escribir un texto literal como lo haría cualquiera, vamos a referenciar la siguiente variable y a crearla, dicho sea de paso, que sea workflow respuesta IA, y esta variable nos va a ayudar para que la IA pueda contestar en base a la tarjeta anterior que hemos generado, que es la de generar texto con IA. Si se dan cuenta, todo está enlazado para que la conversación pueda ser lo más fluida posible. Ahora, una vez generada la respuesta con IA, lo que va a hacer el bot es darle de manera detallada toda la información que ha sido recopilada anteriormente, obviamente teniendo en cuenta el prompt. Luego creamos una tarjeta que se llama Single Choice, en el que prácticamente el bot le va a dar a elegir, según las opciones que nosotros le demos, qué es lo que desea hacer el cliente, qué es lo que sigue a continuación de la conversación. Si el cliente desea hacer una consulta adicional o si el cliente desea terminar la conversación. Si el cliente desea terminar la conversación, vamos a añadir un nodo estándar que se llama despedida y este sí va a ser un texto en el que vamos a despedirnos. Muchas gracias por comunicarte conmigo, puedes volver a escribirme cuando desees. En caso de que el cliente o el usuario desee hacer una consulta adicional, nos vamos en la parte de abajo y ya estaríamos terminando lo que es la reserva de la matrícula y nos vamos de lleno a lo que es consultas. Vamos a crear un nuevo nodo y vamos a añadir una card que dice Query Knowledge Bases o consulta de la base de datos. Esta tarjeta lo que hace es el bot de manera interna consulta la base de datos y junta la información que está solicitando el cliente. Entonces, aquí en el prompt, en este pequeño prompt, vamos a pedirle lo siguiente al bot. Responde la siguiente pregunta de manera concisa y conversacional. Vamos a referenciar nuevamente nuestra variable workflow pregunta. En Knowledge Base o base de datos vamos a darle el signo más y acá se nos va a desglosar la base de datos o las bases de datos que tengamos guardadas. Como les mencioné anteriormente, en Knowledge Bases, en nuestro Rich Text File, hemos colocado la base de datos. Toda esta base de datos es la que va a usar la IA o nuestro bot para poder contestar las consultas del cliente. Entonces, vamos a añadir una tarjeta adicional que se llame text y vamos a cordialmente invitar al cliente que espere un momento mientras se va recopilando la información. Luego creamos una tarjeta adicional que es texto generado por IA y acá vamos a arrojar el siguiente prompt. A continuación se te proporciona una información que ha pedido el usuario. Tu objetivo es resumirla y que se pueda leer de forma amena. Puedes escribir las líneas que se te sean cómodas para responder al usuario. Aquí está el contenido que tienes que resumir. Y referenciamos una vez más workflow, respuesta, conocimiento. Esta variable tenemos que crearla también en la sección de variables para que se pueda guardar la información. Y finalmente referenciamos en la variable workflow, respuesta IA. Generamos una nueva tarjeta de texto y en lugar de escribir un texto referenciamos la variable workflow, respuesta IA. Estas dos tarjetas van a estar conectadas una con la otra. Una vez resuelta la consulta del cliente, vamos a crear un nodo adicional que le vamos a llamar condicional y vamos a crear una tarjeta single choice. La pregunta que le va a hacer el bot al cliente es la siguiente: ¿tiene alguna duda o desea realizar una matrícula? Por lo tanto, aquí vamos a darle tres opciones. Deseo realizar matrícula para que el flujo de trabajo pase de estar en la sección de consultas a reserva de matrícula. Vamos a darle también la opción de deseo hacer otra consulta para que se repita el ciclo y vamos a darle la última opción que es terminar la conversación. Entonces, en caso de que el cliente desee reservar matrícula, vamos a jalar un nexo en el que vamos a conectarlo con el nodo de reserva. En caso de que el cliente desee hacer otra consulta, bueno, este nodo básicamente lo podemos copiar y lo podemos repetir aquí. Está el mismo raw input en el que le pedimos la información al cliente en caso desee hacer otra consulta. Y nuevamente la base de datos en la que va a consultar el cliente, el texto cordial de espere por favor, el texto generado por IA y la respuesta generada por IA. Todo con el mismo prompt si es que se pueden dar cuenta. ¿Ok? Bien, una vez creado nuestro nodo de consultas,
vamos a jalar el nexo de este nodo a este otro que es el condicional. ¿Por qué? Porque una vez que el cliente haga su pregunta en este nodo, de manera interna el bot va a regresar a consultarle al cliente qué es lo que desea realizar, si la matrícula, otra consulta o la finalización de la conversación. Y así se va a repetir el ciclo en caso de que el cliente desee hacer otra consulta. Si desea terminar la conversación, evidentemente este nodo lo vamos a jalar a lo que es la despedida y a nuestro texto de despedida ingresado anteriormente. Este es nuestro bot configurado y vamos a hacer un pequeño emulador. Y empezamos con un saludo. Hola, bienvenido al asistente virtual de Colegio Trilce. Mi nombre es Trilce Bot y estoy aquí para lo que necesites. ¿En qué puedo ayudarlo? Si se dan cuenta, está iniciando desde este nodo. Quiero información sobre sus sedes. Aquí es donde se está haciendo el proceso de Query Knowledge Bases, que es la consulta a la base de datos. Ahorita nos va a arrojar el texto de espera un momento por favor. Mientras va consultando a la base de datos la información, está generando el texto por IA y finalmente te da la respuesta generada por IA. Y aquí está el resumen de las sedes, tanto en Lima como en provincias también, y algunos de sus horarios. Deseo hacer otra consulta. Vamos a ponernos un poco más exquisitos y vamos a pedir la información adicional. ¿Cuál es el horario de atención de la sede Los Olivos, por ejemplo? Nuevamente está trabajando el bot, ha capturado la variable, está procesando la información consultando la base de datos y aquí es donde nos muestra el texto. La sede de Los Olivos atiende de lunes a viernes de 8 a 6 y los sábados de 8 a 1. Perfecto para organizar tu visita. Entonces, ya dándonos la opción nuevamente, vamos a reservar la matrícula. Deseo realizar matrícula. Por favor ingrese sus nombres y apellidos del apoderado. Algo muy importante que debemos hacer antes de procesar la información con nuestro bot es dirigirnos al make.com, tenerlo siempre abierto para que pueda recopilar la información. Vamos a darle al botón Run Once y acaba cargando el bot, recopilando así la información que hayamos solicitado o que estemos ingresando mediante nuestro BotPress. Entonces, nombres y apellidos, vamos a darle a Insert. Se capturan las variables del raw input con los datos procesados y acá nos arroja el resumen. Hola Misael, aquí te dejo un resumen con la información que proporcionaste para que puedas verificar que todo esté correcto. Datos personales aquí están, la cita programada mañana 11 a las 10 de la mañana y los datos del alumno que son los siguientes. ¿Desea hacer alguna consulta adicional o desea terminar la conversación? Deseo terminar la conversación, vamos a darle y nos va a arrojar el mensaje de despedida. Muchas gracias por comunicarte conmigo, puedes volver a escribirme cuando desees. Conversación terminada. Vamos a dirigirnos al make de una vez y podemos ver de que la información ha sido recopilada de manera exitosa. El Gmail ha sido enviado con la información que hemos ingresado nosotros. Entonces, para verificar ello, vamos a ingresar al correo que hemos referenciado y aquí podemos ver que efectivamente Colegios Trilce nos ha mandado el correo con el encabezado reserva de matrícula exitosa. Perfecto. Entonces, esto sería todo con respecto a la configuración del bot. Si ustedes desean, pueden añadir más nodos, más tarjetas, crear muchas más variables, expandir su base de datos y todo esto con el propósito de enriquecer el bot para que pueda arrojar información más completa, para que se vea mucho más profesional. Ya habiendo aclarado el tema de la creación del bot, doy el pase a mi colega para que pueda explicar lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony y les voy a presentar la integración de Google Sheets. Aquí les voy a mostrar una tabla completamente básica, nueva. Primero, vamos a crear una hoja de cálculo. Directamente hacia aquí. Una vez creada la hoja de cálculo, nos va a permitir desde este lado poder crear diseños, ¿sí? Si no les aparece, podemos darle tablas prediseñadas para que les pueda aparecer. En este caso vamos a usar una tabla en blanco, ¿sí? Acá nos va a decir todas las características de la tabla y también lo que podemos añadir como más filas, ¿sí? Debemos cambiarle los nombres. Por ejemplo, datos colegio. La tabla puede llamarse colegio. Tabla colegio. Y nuestra hoja colegio. Ahora, estos tres datos sí o sí tienen que ser diferentes, ¿sí?
sí o sí tienen que ser diferentes para que no haya un cruce de información. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser eliminar las filas. Les explicaré más adelante el por qué elimine esas filas, ¿sí? Ahora, según su tabla de ustedes, de su bootpress y sus datos que tengan, van a completar en las columnas. Por ejemplo, puede ser nombre, edad, celular, puede ser su correo, su grado y aquí su fecha de nacimiento. Una vez creado esto, ya podemos tener dónde almacenar nuestra información. Ahora, dentro de nuestro bootpress, aquí, lo que vamos a hacer es integrar al Google Sheets. ¿Cómo? De esta manera, ¿sí? Bien lo podemos hacer desde aquí o desde aquí la integración. Cualquiera de las dos es válida. Por ejemplo, aquí está. Le damos clic y lo instalamos. Una vez instalado, nos va a aparecer este mensajito. En la parte posterior derecha, vamos a deslizarlo y lo vamos a hacer de manera manual, donde nos va a aparecer 3 slots vacíos. El primer slot se llena desde la URL de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? A partir del D. Dentro de ese formato, tenemos que agarrarlo hasta el otro extremo, antes de edit. Lo copiamos y lo pegamos, ¿sí? Aquí está. Ahora, los siguientes dos pasos, bueno, dos slots, sí es un poco tedioso, pero no es tan complicado. Vamos a abrir una consola, la consola del Google, ¿sí? Yo les voy a dejar en la descripción el URL para que ustedes puedan ingresar. Dentro de la consola, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Creamos el proyecto, ¿sí? Damos clic y le ponemos, ¿no? Mi proyecto de colegio. Es un ejemplo, ¿sí? Lo creamos y nos va a aparecer aquí. Vamos a seleccionarlo. Y automáticamente, en la parte superior izquierda, se cambia, mostrándonos mi proyecto. Ahora, vamos a dirigirnos hacia las 3 rayitas, aquí, y nos vamos a APIs y servicios. Habilitamos la API y el servicio, que está aquí. Aquí, buscamos Google Sheets, y aquí nos aparece la hoja de cálculo. Le damos clic, le damos a habilitar, nos va a aparecer el Google Sheets directamente así, ya habilitado. Lo que vamos a hacer es nuevamente ir aquí, a las 3 rayitas, nuevamente a APIs y servicios y a credenciales, ¿sí? Una vez aquí dentro de credenciales, vamos a crear la credencial y vamos a poner clave de API. Estando dentro de la clave de API, eso no lo modificamos. Deslizamos la parte de la derecha y buscamos al Google Sheets API. Le damos a aceptar, le damos crear y automáticamente te va a crear en la parte de aquí una clave, ¿sí? Aquí te lo crea, pero va a salir en la parte izquierda. Si nosotros lo cerramos, ya nos aparece. Bien. Una vez que ya tenemos esta clave, le damos a las 3 rayitas. Vamos a IAM y Administración. Dentro de IAM y Administrador, vamos a buscar cuentas de servicio. Una vez dentro de cuentas de servicio, vamos a crear una cuenta de servicio, ¿sí? Ahora, aquí, el nombre con el cual ustedes creen esta cuenta de servicio, bien puede ser distinta o parecida a la parte de arriba, o no hay posibilidad de que se crucen las informaciones aquí. Por ejemplo, datos de colegio, tabla de colegio y la hoja de colegio no tiene que ser igual a la de aquí, ¿sí? Acá podemos, por ejemplo, ponerle mi proyecto de colegio y creamos. Una vez creada, vamos a seleccionar como propietario, ya que ese rol le va a permitir editar. Le damos a continuar y le damos a listo. Una vez hecho esto, ya tenemos la clave correcta. Vamos a dar a los 3 puntitos, ¿sí? Y vamos a administrar clave. Una vez que le dan administrar clave, le va a salir esta parte. Vamos a agregar una clave. Y aquí nos va a aparecer en qué formato nos va a dar. El formato es JSON. Una vez que le damos crear, se nos va a descargar automáticamente, ¿sí? Yo lo voy a colocar en mi descarga, ¿sí? Por ejemplo. Le damos en guardar. Y le damos clic
En este caso yo tengo Visual Studio, así que se me va a aperturar dentro de Visual Studio, ¿sí? Dentro de Visual Studio, para la primera clave, la cual es de aquí, de Private Key, vamos a darle todo esto de aquí, hasta el final, antes de la comilla, ¿sí? Todo siempre antes de la comilla. Comenzamos desde la comilla y terminamos antes de la comilla. Vamos a pegar. Y el siguiente es que nos piden el email. El email es esta parte de aquí. También igual, dentro de la comilla. Y lo pegamos. Ahora, antes de poder darle a Save Configuration, lo que tenemos que hacer es compartir nuestra tabla, ¿sí? Vamos a darle a compartir. Vamos a buscar. Y vamos a pegar. Pegamos lo que copiamos, ¿sí? La parte de aquí, lo pegamos aquí. Que sea como editor. Y se lo enviamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que así pueda tener el rango más alto de editor y pueda gestionar todo de manera correcta. Una vez hecho eso, le damos a guardar. Y nos sale Configuration Save Sasol Folder. Cerramos. Y si nosotros creamos una cartilla normal, ya nos va a aparecer todo lo que es integraciones de Google Sheets, la cual es Append Values. Bien. En Append Values vamos a colocar la parte del nombre de la hoja de nuestra hoja de cálculo. Y en la parte de la columna solamente vamos a colocar la letra A en mayúscula. No tenemos que colocar nada más. Ahora, en la parte de mayor dimensión es o bien en columnas o bien en filas. ¿Cómo quieres que se almacene? Nosotros vamos a almacenar en filas, así que se deja en rows. Ahora, en valores, nosotros tenemos que agregarle de la parte de aquí. Aquí es donde vamos a crear los valores. Aquí yo les voy a mostrar el proyecto nuestro, que ya tiene la integración correcta. Ya tiene el Append Values. Aquí, nosotros lo que hicimos es ponerlo en formato array con nuestros valores de nuestras tablas. ¿De dónde? De la parte de aquí. Tenemos a user nombre, tenemos a user DNI, user cell, tenemos correo, y aquí, en nuestra tabla, también tenemos lo que son en orden específico. Si nosotros ponemos nombre, DNI, celular, correo, nombre de alumno, sede, todo tiene que estar en orden. Para, como les digo, no haya cruce de información. Ahora, dentro del formato array, ustedes se pueden ayudar con IA para poder crear el formato array. O siguen los pasos de poder abrir un corchete, luego ponemos un espacio, luego ponemos dos espacios y abrimos un nuevo corchete. Y ahí insertamos todos los valores de nuestra tabla, ¿sí? Ya sea tal cual como ustedes lo han ingresado. Y cerramos de la misma manera, todo en la misma altura, si se dan cuenta. Todo está en la misma altura. Una vez hecho eso, ustedes ya van a poder usar esta cartilla para almacenar toda la información que tengamos. Miren, datos registro, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la prueba. Vamos a preguntar a nuestro bot que vamos a querer hacer un registro de matrícula. Vamos a poner unos nombres graciosos. Si se dan cuenta, aquí no tenemos nada. A la parte de arriba sí hay, pero a la parte de aquí para abajo no hay nada. Bien, continuamos. Son nombres y datos aleatorios. Son creados. Y pasa la información directamente al final, ¿sí? Y como ven, se almacenó toda la información abajo. Va creando filas automáticamente gracias a nuestra columna que se llama A y haber eliminado las filas para que tenga un orden y nuestro Drive pueda prácticamente detectar nuevas filas y así no tener el error de si es que tú creas más de 1000 filas, toda la información se va a crear al final de las filas. Si tú pones 20 filas, va a comenzar desde la fila 20. Pero aquí comienza todo desde la fila 2, tal cual como les mostré. Eso sería todo con respecto a nuestro Google Drive. Gracias. Voy a explicar cómo se integra el WhatsApp con el WordPress. Esta integración permite que los usuarios conversen con el chatbot directamente desde WhatsApp, sin necesidad de ingresar a una página web. Además, todos los mensajes pueden almacenarse para su seguimiento. Para integrar el WhatsApp al WordPress,
vamos a Integration, buscamos el WhatsApp, instalamos y vamos a conexiones. Connect to Apply Background, botón verde. Ya. Estos tres elementos son los que nos permiten vincular el chatbot con una cuenta a WhatsApp. Aquí nos generó lo que es el URL de la conexión, el código de verificación y obviamente el URL, ¿no? También, si el teléfono ya fue utilizado anteriormente por otra conexión a WhatsApp, puede presentar conflictos porque conserva la información anterior. Por eso es recomendable utilizar un dispositivo nuevo o limpiar la sesión para evitar errores durante la vinculación. Una vez conectado, toda la información enviada por el usuario puede guardarse automáticamente en Google Sheets. Esto permite registrar consultas, nombres, respuestas y cualquier dato importante para revisarlo posteriormente. Puede llevar un historial, análisis de consultas de usuarios, generar reportes, mejorar el chatbot con base de preguntas más frecuentes, ¿no? Las ventajas de utilizar el WhatsApp, pues es el canal más utilizado. Los usuarios no necesitarían instalar otra aplicación, la atención puede ser automática a las 24 horas, reduce el tiempo de respuestas, facilita la atención de varios usuarios al mismo tiempo y centraliza toda la información. En conclusión, la integración a WhatsApp con el BootPress facilita la comunicación con los usuarios, automatiza las respuestas y permite almacenar toda la información en Google Sheets para un mejor control y análisis. Es una herramienta muy útil para instituciones, empresas que desean brindar una atención más rápida y eficiente. Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo Barrientos Pocha y de mi parte del proyecto fue la creación de la página web y la implementación del chatbot a la misma página. Primero utilicé la IA para poder tener una base de la página. Bueno, tuve que crearlo en archivo HTML para teniéndolo en un blog de notas. Después lo pasé a Visual Studio Code para poder modificar, agregar cosas. Y después, para poder publicar la página y que se encuentre alojada, utilicé GitHub. Y bueno, aquí está el código de toda la página, las imágenes que utilicé que se encuentran aquí, todo el código y bueno, la página ya está, ¿no? Principalmente tiene la identidad del mismo Colegio Trilce, la misión y visión, la razón de por qué deberíamos escoger a esta escuela a diferencia de otras, los servicios que ofrece, los niveles educativos que contiene, el proceso de matrícula del alumno nuevo, alumno de traslado y alumno regular. Son unas preguntas frecuentes por si algún docente, alumno o padre de familia tiene dudas. Las sedes que hay en Lima, el apartado de contacto, el correo electrónico, teléfono y sede central, ¿no? Algunas imágenes que puede añadir y un mapa donde tiene todas las sedes de Lima. Y aquí mismo también indiqué otro apartado, otro código para poder agregar la página, cada una con sus coordenadas que van a aparecer. Y después lo último que sería es agregar el chatbot del BotPress. Lo lanzamos cuando ya está todo listo y nos da obviamente todos los códigos que serían estos dos. Pues lo pego entre el head, abajo del head, y hasta ahí estaría todo el tema de la página web y cómo implementamos el chatbot a esta misma. Hola, mi nombre es Luis López. En esta parte del video voy a explicar otro prototipo de un bot, ¿ok? Como mis compañeros explicaron en el anterior bot, se veía un prototipo de nodos estándares, ¿ok? Donde estaban en varios nodos y usaban varias cartas. En este bot, por ejemplo, en comparación al otro, tiene menos nodos y usa menos tarjetas, como se ve. Los nodos autónomos, a comparación de los estándares, son más eficientes, ya que se mueven mejor, te dan respuestas más naturales y pueden actuar como tarjetas, por ejemplo, como el single choice, el raw input, tan solo dándole instrucciones. Como se ve aquí en la parte de acá,
estas son las instrucciones o también conocido como prompts. Simplemente le indicas al nodo, a la IA, ¿no? que se mueve de esta manera. Y pues, por ejemplo, en mi nodo le dije de que le he indicado de que use las ciertas variables que yo he creado. Por ejemplo, se ven acá las variables que yo he creado. Que haga las correspondientes preguntas, ¿no? Para que pueda ingresar las variables a la tabla que se encuentra aquí en el nodo estándar. Bueno, acá están las instrucciones y se continúa con las variables acá expuestas. Básicamente esa parte es para activarlas, perdón, poner un check. Eso significa de que la IA de este nodo puede acceder a esta variable. Si la desactivo, la IA no puede acceder. Y si la activo, sí puede acceder. Bueno, continuamos. Básicamente acá hay una tarjeta de base de conocimientos, que es de nuestra base de conocimientos de Colegio Trilce. Ahí se observa. Continuamos y sigue la condición de salida. ¿Ok? Esta es una norma para que la IA sepa cuándo acabar. Básicamente acá hay un código en Java, en el lenguaje Java, que te indica que una vez que estén llenos las variables, este nodo termina su tarea y pasa a la siguiente. ¿Ok? Aquí termina el nodo autónomo 1 y se continúa con el nodo estándar que está en el medio, donde se encuentra una tarjeta de tablas. ¿Ok? Acá se ve la tabla donde ya ha sido testeado. Y también continúa con una tarjeta de single choice para continuar el flujo, ¿no? Simplemente para continuar el flujo. Acá dice continuar y continúa con el flujo. Se continúa con un segundo nodo autónomo. Este nodo autónomo tiene otro rol, que es de simplemente preguntarte si deseas hacer un pago para aspirar a un descuento. ¿Ok? El descuento es de si pagas todas las cuotas de la mensualidad en uno solo, te hará un descuento. También te pregunta si quieres pagar, y si tú respondes sí, te mostrará un enlace para que realices el pago. ¿Ok? Donde te envía una página donde está una pasarela de pagos, donde tú ingresas tus datos y se realiza el pago, ¿no? También está una condición de salida, donde si se activa la variable, si se activa, la condición se da y continúa el flujo y termina la conversación. Bueno, eso es básicamente todo. Tendríamos que testearlo en este momento. A ver. Salvamos al bot. Te responde. Le decimos quiero realizar una matrícula. Y te responde, ahí está, te empieza a preguntar sobre los datos que el bot va a recopilar. En este caso inventaremos un nombre, ¿no? Ahora nos pide el DNI, inventamos un DNI. Un número también imaginario, ahí está. Ahora un correo cualquiera, no es necesario ser específico. Aquí te pregunta el nombre del alumno. Ahora te pregunta la sede, la fecha de nacimiento del alumno. Ahí está. El nivel académico al que aspira el alumno y la fecha de registro de la matrícula. Te da un resumen básicamente de todos los datos que se han recopilado. Ponemos continuar. Pasa al segundo nodo estándar. Bueno, acá te saltó un resumen. Se cumple el single choice, continuar. Y pasa al segundo nodo autónomo, ¿ok? Y te pregunta, ¿no? ¿Deseas realizar un pago virtual o prefieres comunicarte con un asesor? Bueno, en este caso es un pago virtual. Bueno, acá está la pregunta para el descuento, ¿no? ¿Deseas pagar en una sola cuota la matrícula y todas las mensualidades? Pondremos sí, para ver cómo hace el cálculo, ¿no? Y te muestra un resumen del cálculo, ¿verdad?
Para que el bot acceda a este cálculo, yo le puse en las instrucciones que lea la variable de CIDE y de nivel académico para que pueda consultar a la base de conocimientos y pueda ver los diferentes precios que están en la base de conocimientos, ¿no? Y también los precios en relación al nivel académico, ¿no? Son diferentes precios, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Bueno, ahora vamos a realizar el pago virtual. Aquí te dará un enlace, como se ve. Dejamos que cargue. Bueno, al final te muestra una pequeña encuesta, ¿no? ¿Cómo calificarías la atención del bot? Y ponemos excelente. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.